dice algo así como dais vergüenza, ¿no? O asco. Oye, ¿cómo podemos hundir a Feijóo desde dentro? Yo nombraría a Tellado, porque es que es un circo cada día. Como denuncia colectiva es la más importante. Y bueno, yo creo que eso, si la Fiscalía de verdad lo lee y lo analiza, bueno, pues que debería llevar a que judicializase el tema, ¿no? Pero hombre, tratar de imbécil a la gente está mal. Tratar de imbécil a la gente cuando estamos hablando de más de 7.000, en concreto 7.291 personas, que en solo 2 meses murieron en la residencia sin recibir la atención hospitalaria a la que tenían derecho, pues hombre, ahí estamos ya hablando de cosas muy serias. Si han cometido delitos, espero que estén muy preocupados, ¿eh? Y que la justicia sea también llegue al fondo del asunto, ¿no? Yo creo que lo más preocupante son los datos que figuran en el informe de la UCO que conocimos ayer sobre la casa en Cádiz que la trama alquila y que utiliza Ábalos, siempre según el informe de la UCO, y el piso que le pagan a una amiga especial. Que ya es hora de desclasificar todos esos documentos. Por favor, han pasado 40 años del intento de golpe de Estado del 23F. Entonces, y del papel que jugó el rey, tú puedes intentar decir que consideras que no, que los españoles seguimos siendo menores de edad después de 50 años y no se nos puede explicar lo que pasó. Manuel Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, tenemos importantes novedades en la investigación sobre los muertos en las residencias de Madrid. Una gran denuncia, es la denuncia por ahora más masiva, ha unido a más familiares de víctimas. Es una importante novedad, bueno, que vamos a ver, ¿el gobierno de Ayuso tiene motivos para preocuparse? A ver, bueno, para ir por orden, es una denuncia presentada en nombre de 115 víctimas, con lo cual efectivamente se han presentado otras denuncias y querellas individuales, que algunas siguen su proceso después de 4 años, pero como denuncia colectiva es la más importante. ¿Los denunciados tienen motivo para preocuparse? Si la Fiscalía y los tribunales cumplen su trabajo, yo creo que la respuesta inequívoca es sí. Si la Fiscalía sigue en la actitud vergonzosa en la que ha estado hasta el momento y no se judicializa el tema, o los tribunales no hay nadie que bueno, pues realmente quiera investigar lo ocurrido, pues entonces la respuesta pues irá en línea con lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, ¿no? ¡Culpable! 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 Es llamativo porque estamos en un tiempo en el que, por ejemplo, Ayuso ve que ETA está más activa que nunca, que no existe. Ahora mismo el gobierno trabaja para Ibildu y que todo el mundo sabe lo que hay detrás de Ibildu hace que nos recuerde que ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca y está consiguiendo sus fines. Y es algo que lamentamos totalmente. Pero bueno, estamos en una situación en la cual ahora mismo el grado de novedad de esta denuncia, Manuel, estriba también en el hecho de que se juntan familiares de varias víctimas y van ante la fiscalía aportando además pruebas importantes. Sí, a ver, yo creo que lo iremos comentando durante la conversación, pero hay varios temas, digamos que novedosos y relevantes. El principal es que, a ver si lo consigo explicar en poco tiempo. Seguro que sí. Hasta ahora, digamos que las querellas que se presentaron, en mi opinión, con muy buen criterio, pero intentaban demostrar un delito de homicidio, ¿no? O de omisión del deber de socorro. El planteamiento de esta denuncia es nuevo en ese sentido y lo que pretenden es que se investigue lo ocurrido desde el punto de vista de la discriminación. En el Código Penal hay un artículo concreto que castiga cuando se discrimina a una persona que tiene derecho a recibir un servicio público. Bueno, la sanidad es evidente que es un servicio público y por lo tanto todo el planteamiento de la denuncia es a nuestros familiares los discriminaron y los discriminaron por ser dependientes, por ser personas dependientes, que es uno de los elementos que se recogen en ese artículo y por lo tanto analicen lo ocurrido desde el punto de vista de la discriminación. Yo creo que en este momento que alguien tenga duda de que se les discriminó por ser discapacitados que vivían en residencias, pues la verdad, en fin, bueno, este país es asombroso para muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es un elemento, bueno, pues yo creo que potente de la denuncia. Y luego aportan, como tú dices, efectivamente, mucha investigación, en parte que podemos entrar ahora, en parte documentos internos del propio gobierno de Ayuso,
Y bueno, yo creo que eso, si la Fiscalía de verdad lo lee y lo analiza, bueno, pues que debería llevar a que judicializase el tema, ¿no? Respecto a, en fin, lo de ETA y Ayuso, yo creo que bueno, pues es algo para muy cafeteros, ¿no? Quiero decir, un niño de 6 años, obviamente, si le explicas que alguien dejó de asesinar hace 10 años, ya entiende que hace 10 años estaba más fuerte que ahora. Yo creo que es para que hablemos de él, de ella, para provocar, para crear conflicto con Feijóo. Ninguna de esas cuestiones me interesa lo más mínimo. Sus conflictos con Feijóo o con Pablo Casado me son indiferentes, y sus bravatas también. La catadura moral de la presidenta madrileña la da que ha montado una comisión de investigación para hablar sobre la mujer del presidente de gobierno, y ha negado decenas de veces ya probablemente, una comisión de investigación para analizar los miles de muertos en las residencias. Eso da la categoría moral del personaje, y entenderás que, que yo creo que no merece, en ese sentido, por mi parte, más tiempo a sus chorradas de este tipo. Y te voy a preguntar, porque hay asuntos en la actualidad, sin duda, con todo lo que está saliendo en torno a Ábalos, incluso también se puede hablar, ¿por qué no? Y vamos a hablar de lo de Begoña Gómez, pero sí que llama la atención en este caso, vamos a ver, Manuel, ahora mismo es cierto que ella lleva tiempo intentando huir de una investigación a fondo de lo ocurrido en las residencias, son miles de muertos, más de 7.000 muertos, cuidado, esto no es pecata minuta, no hay que olvidar esa cifra nunca. Pero claro, ¿por qué ella intenta ganar tiempo constantemente? ¿Es por esto? ¿Es porque realmente teme lo que hay? Porque al mismo tiempo, por ejemplo, ella ve planes comunistas para drogar a la gente, dice, y tenerla despistada. Estamos asistiendo a una agenda global que está penetrando en todas las democracias liberales del mundo para desmembrarlas desde dentro. Yo creo que son nuevas formas del comunismo, y la droga es el mayor foco de pobreza y de delincuencia y de desestabilización de un país. Pero hombre, más despiste que trata de aplicar ella con la ciudadanía cuando no quiere investigar algo tan serio como la muerte de miles de ancianos en las residencias. ¿De qué huye? Ella teme, realmente hay materia para que ella esté temerosa. Bueno, a ver, que hay materia. No tiene eso. Tú me has unido muy hábilmente dos conceptos diferentes en uno. Que hay materia, no tiene ninguna duda. En esta denuncia se aportan nuevos documentos inéditos del gobierno madrileño, por ejemplo, que sabían día a día, porque recopilaban toda la información, que está muy bien, pero que la Consejería de Sanidad sabía día a día la situación de abandono completo en el que estaban las 475 residencias que estaban abiertas en ese momento en Madrid. Em, por poner solo un ejemplo, el más llamativo, porque son 7 documentos bueno, pues de días diferentes en los que son archivos Excel con miles, o sea, realmente con miles y miles de datos en cada uno. Entonces, ellos saben lo que hicieron. Por supuesto que deberían estar preocupados, no, deberían estar preocupadísimos, deberían haber pedido disculpas a los familiares, deberían haber colaborado con la justicia, han hecho todo lo contrario, obviamente, porque saben lo que hicieron. Y este es un paso más en ese sentido, intentar demostrar que saben lo que hicieron. ¿Debería estar preocupado? Bueno, eso depende del nivel de control que ellos consideran que tienen de la justicia. Porque obviamente si tú consideras que tienes un nivel de control muy alto, pues tu preocupación será más baja. Y si consideras que no tienes ningún nivel de control de la Fiscalía y de la Justicia, pues la preocupación debería ser altísima, no, debería estar completamente disparada, porque ellos sí que saben perfectamente todo lo que hicieron. Y lo que hicieron es muy grave, porque tuvieron la opción, y eso también se explica en la denuncia, tuvieron a más de 1.400 médicos y enfermeras que podían haber enviado a las residencias, y con eso habrían salvado muchas vidas, y los enviaron al hospital de campaña montado en IFEMA, que bautizaron como el Hospital Milagro, y que fue, aparte de que ayudó a algunos enfermos leves, pero básicamente una operación de propaganda. Ayuso, ahora no recuerdo si fueron 2 o 3 las visitas que hizo al hospital de IFEMA en las 6 semanas que estuvo abierto, 2 como mínimo, y en ese tiempo que morían 400, 500 personas al día en las residencias, no tuvo tiempo para visitar ninguna. Para su operación de propaganda, sí. Entonces, esto es un ejemplo.
pero hay muchos otros, entonces claro que deberían estar preocupados porque saben perfectamente lo que hicieron. Presidenta, si usted hubiera perdido a un ser muy querido en una residencia de mayores sin que lo atendieran en un hospital, no sé si porque se iba a morir de todas formas o por lo que fuera, ¿no le costaría pasar página de semejante trance? Pues la pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada, porque yo no tengo que gestionar la Comunidad de Madrid, perdona, no tengo que gestionar, no, porque me apelas al aspecto personal, sí. Y yo no gestiono la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales, porque eso es lo peor que se puede hacer en política. Yo gestiono para todos los ciudadanos, me pase o no, lo mismo que a ellos. Datos concretos, aunque sea a grosso modo, que te voy a pedir, Manuel. De entrada, estamos hablando de cuántos familiares, de cuántas víctimas mortales y de cuántos geriátricos, de cuántas residencias en las que murieron. A ver, la denuncia la presentan 109 personas, las víctimas son 115, la diferencia es que hay 6 en las que fallecieron o son víctimas tanto el padre como la madre, por lo tanto 115 víctimas, 109 denunciantes y vivían en 72 residencias diferentes, de un total de 450. Pero además hay otro dato que ha salido menos en prensa, pero que da idea de lo extendido y lo potente que es la denuncia en ese sentido, la capacidad de organización de Marea de Residencias y de Verdad y Justicia, que son las asociaciones que han agrupado a los denunciantes, y es que en Madrid había 25 hospitales públicos con geriatra de enlace que bloquearon el traslado a los hospitales repartidos por todo Madrid, obviamente los 25, y hay casos de todos ellos. Por eso en la denuncia se dirige contra determinados altos cargos entonces del Gobierno de Madrid y también contra los 25 geriatras de enlace. Y bueno, pues yo creo que esa es la mejor prueba bueno, pues del número y de familiares y de la implicación y bueno, de que yo creo que alguna otra vez lo he dicho, para mí las asociaciones de familiares, todas las que conozco, son el mejor ejemplo de dignidad que tenemos en este momento en nuestra sociedad. Pero en Madrid, en Alcoy y en Barcelona, y digo Alcoy porque hace 10 días ha empezado un juicio por la vía civil por una masacre que hubo en Domusví, Alcoy. Yo creo que el gobierno valenciano en su momento, que era el del Botanic, actuó muy mal, no ayudó a que se conociese la verdad, no tuvo la empatía y, bueno, sobre todo eso, que se conozca la verdad y se haga justicia que debería haber tenido con estas personas de Alcoy. Y es un ejemplo más, una asociación allí que está haciendo un trabajo maravilloso, no solo en Alcoy, sino ya en toda la comunidad valenciana, ¿no? Digo esto porque para mí es muy importante porque los más interesados en decir o intentar politizar este tema son personajes como Ayuso, como Escudero, que era el consejero de Sanidad. Ellos quieren politizar porque así creen que van a conseguir que la sociedad aparezca dividida y que ellos les apoyen, hayan hecho lo que hayan hecho. Quienes de verdad quieren o queremos que se conozca la verdad y que se haga justicia, no queremos politizar nada. Queremos que se investigue en Madrid, donde el responsable máximo fue el gobierno del PP. Queremos que se investigue en Cataluña, donde gobernaban los independentistas y donde hubo también un protocolo menos salvaje que el de Madrid, pero da igual, porque en el sentido de que hubo más de 2000 y pico personas que murieron sin ser derivadas al hospital, en Madrid 7.291, pero en Cataluña más de 2000 y pico, y queremos que se haga justicia en Alcoy, donde gobernaba el Partido Socialista en coalición. Y esto es muy importante porque es uno de los bulos que utilizan o que ha utilizado en Madrid sistemáticamente el aparato de propaganda del PP, ¿no? Luego hay otros bulos más graciosos, que es que el responsable era Pablo Iglesias. Entonces tú dices, hombre, si el responsable era Pablo Iglesias, pues el PP debería unirse a esta denuncia en la Fiscalía, por ejemplo, ¿no? Qué mejor cosa que intentar que se conozca la verdad y terminar con Pablo Iglesias en la cárcel, ¿no? Quiero decir pero no impulsan y no quieren que se investigue, es curioso, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que una de las cosas que les tenemos que pedir a los políticos en general
es que podemos discrepar, pero que no nos traten como si fuésemos niños o de 2 años, ¿no? Porque decir que ETA está más fuerte que nunca o decir que Pablo Iglesias era el responsable, pues es tratar de imbécil a la gente, realmente. Y, oye, hay gente que no le importa que le traten de imbécil, ya, pero yo creo que hay que tener un respeto mínimo. Se pueden discrepar, defender, obviamente, solo faltaría eh, posiciones ideológicas muy diferentes, pero hombre, tratar de imbécil a la gente está mal. Tratar de imbécil a la gente cuando estamos hablando de más de 7.000, en concreto 7.291 personas, que en solo 2 meses murieron en la residencia sin recibir la atención hospitalaria a la que tenían derecho, pues hombre, ahí estamos ya hablando de cosas muy serias. El mando único lo asumió usted en una rueda de prensa en la Moncloa. Las competencias estaban, evidentemente, en la Comunidad de Madrid. Había muertos en todas partes. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias. Yo no quiero que se abra una comisión de investigación para decirle a las familias que la muerte de su familia se podía haber evitado porque es mentira. O sea, ¿crees que Ayuso, no sé si Miguel Ángel Rodríguez también tienen esa estrategia de tratar por imbécil a la gente cuando de forma constante están diciendo que no había nada que hacer, que morían en cualquier sitio estos ancianos? Bueno, están tratando de imbécil a la gente cuando dicen que el responsable era Pablo Iglesias. O como estuvieron sosteniendo durante meses que el protocolo era un borrador. ¿Mm? En mayo de 2020, un par de días después de que Infolibre saque en exclusiva el protocolo, Isabel Díaz Ayuso lo dijo en la Asamblea de Madrid. No hay tal orden, hay una filtración de un borrador. Que aparte de tratar de imbécil a la gente, es tener muy poco respeto por ti misma, porque claro, que una dirigente política diga que un protocolo que aparece firmado digitalmente por un director general y que se envió a decenas de personas es un borrador, pues hombre, no sé, en el primer día en primero de derecho te enseñan eso, bueno, derecho administrativo, si vas ahí, ¿no? Pero cuando hacen eso, cuando dicen que ETA está más fuerte que nunca, están tratando de imbécil a la gente. Están intentándolo. Y cuando dicen que Pablo Iglesias era el responsable de las residencias, están intentando tratar de imbécil a la gente, efectivamente, eso, pero es que eso es indudable. ¿Mm? Ahora, aquí lo importante son los hechos respecto a las residencias y que haya una investigación seria, insisto, no los fuegos de artificio del aparato de propaganda para que entremos ahí. Hablando de derecho, precisamente desde el ámbito judicial, alguien que es un juez de prestigio, el juez Castro, que es el primero que imputó en este país a alguien de la Casa Real, a una infanta, hermana de rey, hija de rey, decía precisamente en este espacio que la justicia no ha estado a la altura, que la justicia no es igual para todos cuando uno observa el caso de las muertes en las residencias. Por mucho que Ayuso monte la escandalera, él decía que esto no tiene un pase. Lo que se hizo con respecto a los hospitales de Madrid, a las residencias de la Comunidad de Madrid, eso es una canallada, para no derivar a los hospitales a los enfermos. ¿Y por qué no se ha investigado? Pues otro fallo. No se investigó al rey emérito adecuadamente, no se investiga el protocolo de las personas que murieron por falta de atención médica en la Comunidad de Madrid, porque la justicia pues no funciona como debiera. Porque los jueces podrían incoar de oficio de diligencia, ¿no? Pero también las podrían incoar porque la propia abogacía de la comunidad autónoma la instara la actuación judicial, también porque la propia fiscalía, que es la función de la fiscalía, la de ejercer la acción penal, lo hiciera. Datos para encauzar los hay. Siempre se han ido, quiero decir, que la justicia no es igual para todos. Pero, francamente, en un caso tan escandaloso, yo creo que al menos se debería dar la impresión de lo contrario, y ni tan siquiera eso se hace. Entonces, claro, ahora mismo, ¿en qué punto estamos, Manuel? Porque estos familiares han ido de forma masiva ante la Fiscalía, ¿no? Entonces, ¿de quién depende ahora, de qué órgano depende ahora seguir o no adelante con esto o pararlo de nuevo? Vi, por cierto, la entrevista, obviamente, que le hiciste al juez Castro. Bueno, pues en mi opinión, esto sí que es una opinión, pero tan acertado como siempre y tan valiente, que eso sí que no es una opinión, es un hecho, que cuando él investiga el caso Nos, había que ser muy, muy valiente para hacerlo, ¿no? Yo creo que en ese sentido todos los ciudadanos tenemos que estarle agradecidos. A ver, ahora la denuncia se presenta ante la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que tiene un plazo de 6 meses máximo para decidir si
bueno, pues si rechaza la denuncia porque considera que no hay nada delictivo o si abre una investigación. Y si la abre, bueno, pues podría o terminar judicializándola, es decir, llevarla a los tribunales o no, ¿no? En la denuncia los familiares le advierten, y yo creo que eso está bien que lo tengamos en cuenta, que a partir de marzo del año que viene el delito que denuncian empezaría a prescribir. Digo a partir porque dependería en cada caso del familiar hasta qué fecha bueno, pues le negaron la prestación, ¿no? Pues si falleció el 27 de abril, pues hasta el 27 de abril, ¿no? Y le advierten que es responsabilidad de ella también, que una vez que se ha presentado la denuncia, bueno, esto está en las normas de la Fiscalía, que tienen que tener en cuenta el hecho de si hay un plazo de prescripción cerca, bueno, pues hacer todo lo posible para que no ocurra, ¿no? Yo creo que con la documentación que le han aportado, eh, yo creo que en 2 o 3 semanas, una fiscalía lenta tiene suficientes pruebas para judicializar y que ya, bueno, pues el juzgado al que le corresponda lleve la investigación, ¿no? Una lenta, una rápida, pues podría hacerlo la próxima semana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que hace, pero ahí es donde está, ¿no? Yo creo que es una buena noticia para Almudena Lastra, porque hasta ahora ha tenido un papel realmente triste, ¿no? Triste desde el punto de vista profesional para La ella. No creo que fiscal. esté Sí, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, no creo que esté orgullosa para nada, pero a veces la vida te da segundas oportunidades y esto es una segunda oportunidad maravillosa. La vida le da la segunda oportunidad de realmente tomarse en serio un tema como este e investigar a fondo, ¿no? Entonces yo confío en que la fiscal superior de Madrid sepa aprovechar esta segunda oportunidad y haga algo tan sencillo como cumplir con su trabajo. Ujú. Te quiero preguntar por otros asuntos porque la actualidad está, vamos, con una rabiosa fuerza. De hecho, se está jugando en gran medida en los tribunales, Manuel? Es decir, que tenemos lo del caso Coldo que está ahí, lo del juez Peinado que está ahí. Es decir, qué tiempos aquellos en los que se hablaba de la amnistía, que también, y lo de Puigdemont, la llave que puede tener para que el gobierno dure o no. Pues claramente hay un terreno que está en los tribunales jugándose. Pero antes de nada, si quieres añadir algo más del tema este, dínoslo y paso a preguntarte de los otros asuntos, pero no te dejes nada en el tintero, porque insistimos, esto es una denuncia que ha aunado las voluntades de un montón de familiares y esto marca un antes y un después y vamos a ver lo que ocurre con la señora Díaz Ayuso. ¿Algo que añadir? A ver, yo creo que hemos tocado los elementos esenciales y bueno, vamos a confiar. Yo sigo confiando a veces es muy difícil, pero yo sigo confiando en la justicia y en la fiscalía y aquí lo importante es, bueno, pues ver qué ocurre, ¿no? Las asociaciones de familiares y los denunciantes han hecho un enorme esfuerzo. Yo creo que hay, insisto, para mí la clave es toda la documentación porque hasta ahora, digamos que la justicia muchas veces decía, bueno, pues que no está claro cómo afectó a esta persona en concreta, qué he hecho. Es una denuncia que tiene 160 páginas. Se detalla víctima a víctima, dónde vivía, cuándo enfermó, cuándo falleció, elementos médicos, por eso tiene, entre otras cosas, 160 páginas. Está todo absolutamente detallado y luego toda la estructura que se creó, la no medicalización de las residencias, la no derivación a los hospitales públicos, el no traslado a hospitales privados salvo que hubiese un seguro privado. Está todas las afirmaciones que se realizan soportadas por documentación en el 95% de los casos oficial del propio gobierno y por lo tanto yo creo que ahora lo que procede es que la Fiscalía pues cumpla con su trabajo, ¿no? Pero vamos, yo creo que hemos tocado todos los elementos esenciales. La droga, además de problemas evidentes de salud, lo que hace es destruir vidas, libertad, la seguridad, la prosperidad, y es algo que, por supuesto, la izquierda alimenta, ¿no? Caso de lo que tiene que ver con Ábalos, por llamarlo de alguna manera, porque ahí hay un montón de porquería o presunta porquería. ¿Qué sensación te está dando todo esto con la información que tienes, con lo que estamos conociendo? ¿Hay motivos para que Ábalos esté muy preocupado? ¿Hay motivos para que en el PSOE y en el gobierno estén preocupados? ¿Qué alcance, qué te llama la atención de todo lo que se está conociendo de Ábalos, de Koldo, del Víctor Aldama encarcelado, de lo de Air Europa, de cómo puede tocar esto al gobierno, al PSOE? ¿Qué Bueno, me opinas? has hecho 10 preguntas en una, así que si me Pero la olvido, primera, tu impresión.
Yo creo que es lo que te traslado lo que creo que es la Repregúntame. pregunta en No, la calle, Manuel. Yo que claro, creo que es la pregunta en la no, calle. claro, te ¿Hay quería decir motivos, que no, hay que motivos no, para que que el no gobierno y huyo. el PSOE se preocupen? Bueno, obviamente, quiero decir que es evidente porque Ábalos fue durante tiempo el número dos del partido, una persona de confianza de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo bueno, que la preocupación está ahí y es lógico. Y bueno, es que para esto las respuestas, o alguna de las respuestas, son similares al caso anterior. Si han cometido delitos, espero que estén muy preocupados, ¿m? Y que la justicia sea también llegue al fondo del asunto, ¿no? Yo creo que de momento, de todas formas, aquí hay tres cuestiones que están en un diferente nivel de investigación. Yo creo que lo más preocupante son los datos que figuran en el informe de la UCO que conocimos ayer sobre la casa en Cádiz que la trama alquila y que utiliza Ábalos, siempre según el informe de la UCO, y el piso que le pagan a una amiga especial de Ábalos en Madrid, que son 86.000 euros en tres años. ¿Que le paga a quién? Aquí ¿Que le paga a quién? La le trama. paga la trama, perdón, sí. Ahora te Entonces, preguntaré quién es la trama, pero bueno. estas dos cuestiones sí que suponen algo que Ábalos ha negado hasta el momento. Ayer mismo lo negaba, que es que se benefició directamente, económicamente, de la trama. Entonces, esto para mí, insisto, siempre teniendo en cuenta que los informes de la UCO sean correctos, esto es demoledor y simplemente esos dos datos son para que renuncie a su escaño de forma inmediata, ¿vale? Luego, hay un segundo elemento que es el rescate de Air Europa. A ver, yo sinceramente con lo que he leído hasta ahora, yo no veo nada anómalo ahí. Se rescató, yo creo que en Europa, a todas las aerolíneas prácticamente. El rescate de Air Europa en concreto se ha analizado por el Tribunal de Cuentas Europeo, como el de otros rescates que no han visto, en el de España no han visto nada anómalo. Hay países a los que sí les ha reprochado cómo lo hicieron. Entonces, Vamos a yo decir, ahí, Manuel, que es el contexto de la pandemia y las aerolíneas que no vuelan y demás, los rescates. eso en Para el acordar. 2020, todas, y por lo tanto por eso se necesitan rescatar a todas, a muchas, perdón, en todas partes del mundo. Esto es lo que opino hoy, 11 de octubre, porque hay muchos elementos en el sumario que además el propio juez advierte de que hay conversaciones que no están transcritas, porque hay un debate sobre si se deben hacer públicas o no, si afectan a cuestiones más privadas, y por lo tanto, si mañana alguien me demuestra que el gobierno hizo algo irregular o ilegal en ese rescate, pues obviamente cambiaré mi opinión. Pero con los datos que hay sobre la mesa, yo en el rescate de Europa no veo nada anómalo. Otra cosa es que lo que sí que puede ser anómalo es si alguien hizo creer que había tenido un papel y se embolsó una comisión. Pero yo estoy respondiendo ahora al gobierno, que era un poco tu pregunta. Tiene que estar preocupado ahí, ¿no? Y luego, bueno, pero yo creo que esto es la espuma del día, ¿no? Hoy si lees la prensa de la brunete mediática de la derecha, bueno, pues yo creo que intentan hacer creer que Pedro Sánchez autorizó el viaje de Delcy, la vicepresidenta venezolana, a partir de un mensaje de texto donde Ábalos le vende la idea de nos han ayudado, o las gestiones que hemos hecho han ayudado a que Duro Felguera, la empresa Duro Felguera, cobrase una deuda que al parecer era todo mentira. Le dice, viene Delcy en ese contexto y Pedro Sánchez responde bien. O sea, no responde Ábalos, sé fuerte, responde bien. Hombre, yo no estoy en la cabeza de Pedro Sánchez. Yo no sé si el bien se refería al préstamo de Duro Felguera. Parece que tiene sentido. Luego, al parecer, hubo una bronca entre Pedro Sánchez, que también está sacado del sumario de la UCO, y Ábalos por ese viaje, por lo cual se deduce que Pedro Sánchez no le gustó lo ocurrido. Entonces, sinceramente, que por cierto, este segundo correo en la bruneta mediática de la derecha, ese amablemente, ese segundo mensaje lo ocultan, ¿no? Se centran en el primero. Entonces, yo ahí, ¿qué creo?
que, a ver, que el gobierno reaccionó destituyéndolo hace 2 años, pero luego, ¿cuál es el punto débil en eso? Lo volvió a meter en las listas para mantenerlo como aforado. Yo creo que ¿dónde está la Vale. explicación Ábalos, ¿dónde está la explicación complicada para el PSOE en este caso? En que si lo destituyeron porque sabían lo que había, no tendrían que haberlo metido en las listas, ¿no? Y yo creo que ese elemento está ahí y que, bueno, pues aquí de nuevo yo intento separar siempre los hechos, que es lo que acabo de describir con mi opinión. Hombre, yo creo que obviamente pidió, presionó o lo que fuera que lo metiesen en las listas, pero para mí, digamos que ese es el punto débil respecto a esta cuestión, el mundo del, quiero decir, el viaje de la vicepresidenta venezolana y en conexión con el gobierno. Yo no sé, luego hay informaciones sobre si medio negociaban con oro, pero por centrarlo en el gobierno. ¿Y esto de las negociaciones del oro, Manuel? Porque sí, se ha parecido que se estaban negociando con Víctor Aldama para lingotes de oro y todo esto. A ver, que Víctor Aldama era el nexo corruptor, como se le define en la propia instrucción, bueno, yo creo que cada vez hay más datos. Está en la cárcel, la han metido a la cárcel sin fianza. Bueno, pero le han metido por otro caso. Por lo de los hidrocarburos, pero vamos, que es un chorizo, quiero decir. Sí, no, vamos. Ya lo afirmo, no está condenado, pero bueno, en fin, lo que va saliendo ya, el juez ha decidido meterlo sin fianza, bueno, vamos a decir presunto chorizo, venga, pero... Eso, yo creo que bueno, cuando alguien ya, pues por ejemplo, el rey emérito, ¿no? Pues ya una vez que confiesa que es defraudador fiscal, aunque por la posición que tenía, que era inimputable, vale, pero ya se le puede llamar defraudador fiscal confeso porque él lo ha confesado al regularizar su situación. Los presuntos, todos, da igual del partido que sean, mientras no confiesen, son presuntos. Entonces, ahora pueden ser presuntos con un volumen de información muy potente. Y eso es lo que ocurre con Aldama. Le han metido en la cárcel, efectivamente, como tú has dicho, por una trama que defraudó supuestamente 182 millones de euros de fraude fiscal. O sea, que estamos hablando de unas cifras espectaculares que yo creo que habría que incrementar las penas por fraude fiscal en este país, pero clarísimamente, porque es robarnos a todos, ¿no? Robarnos a todos, pero por lo tanto se le acumulan los frentes y hay mucha información. Entonces, volviendo al caso Coldo, efectivamente el elemento clave yo creo que es Aldama. Entonces, bueno, insisto, estamos en una, bueno, la instrucción lleva cierto tiempo, pero por supuesto que faltan muchas cosas por aparecer, seguro, porque además, a ver, lo que está pidiendo la Guardia Civil en su último informe, la UCO, es como no podemos investigar a Ábalos porque es un diputado y está aforado, consideramos que hay que pedir el suplicatorio, ¿no? Que es en lo que bueno, pues el siguiente paso, ¿no? Que es que el juez escriba a un escrito razonado al Supremo para que el Supremo pida al Congreso la autorización para investigar a Ábalos. Eso va a ocurrir, pero a lo que iba, que la propia Guardia Civil está diciendo, necesitamos investigar para ir más allá y para avanzar, ¿no? Por lo tanto, todos estos juicios, opiniones o hechos que exponemos son a día de hoy, lo que se sabe a día de hoy, ¿no? Vamos lo a más hacer... lo más jugoso es el informe de la UCO de la Guardia Civil. La corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Desde el gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia. Que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente y que los ciudadanos digan en las urnas si quieren tapar la corrupción o quieren un país que recupere la normalidad. No va a haber impunidad y tiene que haber pues una determinación de que quien la haga, la pague. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado. Que el Gobierno de España, y yo en particular, tiene un compromiso con la regeneración democrática desde que impulsamos la moción de censura en el año 2018. Manuel, te quiero preguntar por otro tema de rabiosa actualidad. Vamos a ver, a mí me parece llamativo que salga un presidente como Felipe González, que lo fue durante mucho tiempo, un ex vicepresidente también, Alfonso Guerra, que les pregunten por esos audios en los cuales, hombre, Juan Carlos I se vanagloria del silencio de Armada después del golpe de Estado, y Armada es uno de esos cabecillas de aquel golpe del 23F,
y que les pregunten y que digan manzanas traigo. Vamos a hablar de Venezuela y del huracán, ¿no? Que el huracán que está acabando con el mundo. ¿Qué te parece todo esto de la actitud de los expresidentes del gobierno y lo que vamos conociendo del rey emérito y sus audios? Más allá del tema de la bragueta, el tema político, el tema de los dineros y el tema del golpe de Estado que nos ocultan. No creo yo que sea propio de un programa como este. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a ser propio, señor Guerra, si se ha dicho que chantajeó al Estado, ahí estamos de acuerdo, que pagó el gobierno socialista y de Aznar hasta 600 millones de pesetas a Bárbara Rey? Es que no voy a entrar en eso. Además, no es serio. Por favor, hay un huracán destruyendo el mundo. Hay una guerra en Ucrania. Hay un tipo que ha perdido las elecciones en Venezuela y no quiere entregar el poder. Hay una guerra en Oriente Medio devastadora. Y nosotros nos vamos a estar de verdad perdiendo el tiempo en, tenga mayor o menor importancia, en chismografía. Yo no, desde luego. A ver, a mí, obviamente, los temas de bragueta, si a mí no me cuestan dinero como contribuyente, me dan igual. O sea, para mí, obviamente, el escándalo en el rey no emérito o el escándalo en Ábalos, si le hemos estado pagando la vivienda de su pareja, es si lo hemos hecho los contribuyentes, con el dinero de los contribuyentes. Creo que en el caso del rey emérito o no emérito, en mi opinión, no hay duda, porque hicieron hasta una reforma en el complejo, en el palacio donde vivía, para como hacerle un pequeño palacete para una de las amantes que tuvo. Aquí estamos hablando de una muy anterior, que es Bárbara Rey, pero que nos costó, según fuentes de lo que eran los servicios de inteligencia, fuentes no, un ex responsable, 600 millones de pesetas por el chantaje en la época de Bárbara Rey, al parecer, ¿no? Esto dicho por Manglano, y puntualicemos que lo de reformar las instalaciones se hizo para Corina. Para Corina, sí, por eso dije que... Pues, Manglano dijo lo del pago por lo de Bárbara Rey. Una anterior, efectivamente. Hombre, a ver, a mí me alegra mucho que Felipe González esté tan locuaz y tan activo. Yo hay cosas que dice que creo que en algunas tiene razón, como casi todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en quejarse de la falta de debate que hay, que en su época había mucho más debate interno en el PSOE sobre los temas. Ahora, el tema, lo que tú me has planteado en concreto, hombre, causa un poco de vergüenza ajena, que tenga interés en el huracán, con todos mis respetos para quienes hayan sufrido el huracán, que esté tan preocupado por Venezuela. También opino que la situación en Venezuela obviamente es preocupante, hay que hacer todo lo posible para que vuelvan a la normalidad democrática, pero es que estamos hablando de una cosa en la que ellos dos estaban allí, ¿no? Quiero decir que si ha habido ocultación de pruebas, etcétera, ellos estaban allí. Ellos sabían lo que ocurrió y nosotros, Felipe González, que yo sepa, no tiene ninguna responsabilidad con las víctimas del huracán, ni moral hablo, o ética o de explicar, ni ninguna con Venezuela, que a mí me conste, pero con los ciudadanos españoles sí que tiene una responsabilidad de explicar lo que sepa. En este caso sí que es llamativo porque además dice un huracán que está acabando con el mundo, entonces exagera mucho lo del huracán, que muy mal el huracán, pero hombre, acabar con el mundo, esperemos que el huracán no, el Milton de momento no ha acabado con el mundo. Y luego lo otro decir, pero no hablemos de esto, ¿no? Se había comprometido conmigo en darme dinero para pagar las deudas, 100 millones de pesetas que él me daría. Entonces lo que hizo fue, pues un día vino y me dio 20 millones de pesetas porque la casa salía a subasta. Luego cuando pasaron 4 o 5 meses cogió y me dio 15. O sea, a lo largo de un año y medio me estuvo dando unas cantidades de dinero para hacer frente a todas esas deudas que tenía y poder seguir viviendo, pero me lo dio espaciadamente, no siempre ha sido la cantidad que yo debía darme, porque además, entre otras cosas, a mí me parecía hasta vergonzoso y sentía yo como hasta vergüenza, primero de recibir y segundo, pues vergüenza en el aspecto de que me faltaba dinero, que él me mandaba, por ejemplo, 5 millones de pesetas y de los paquetes de 100.000 pesetas faltaban 20, de otros faltaban 10, de otros faltaban 30 y al final yo a lo mejor tenía que hacer un pago de 2 millones de pesetas y me encontraba pues que yo mandaba con 2 millones de pesetas a una persona de servicio a ingresarlo en el banco y la persona de servicio venía descompuesta pensando que yo iba a creer que era él el que me había robado ese dinero, porque yo daba por hecho que en ese paquete había 1 millón de pesetas completo, ¿no? Y entonces pues comprobé que de muchos paquetes faltaba dinero.
Si te quiero hacer una pregunta muy concreta, Manuel, ¿crees que los expresidentes del gobierno quedan con el culo al aire o quedan comprometidos y debieran dar explicaciones por lo que estamos conociendo del rey Juan Carlos, que ahora mismo, por cierto, está agrupando la fortuna en una fundación y durante tanto tiempo no nos contaron? No, yo lo que, si quedan con el culo al aire, lo podré decir cuando den explicaciones. O sea, tú dices, ¿tienen que dar explicaciones? Sin ninguna duda. Y cuando las hayan dado, tendremos sobre la mesa suficientes elementos para saber si, bueno, pues quedan bien o mal, por no volver a utilizar la misma expresión. Pero primero explicaciones, claro, sobre lo que sabían. Que oye, que interesantísimo lo del huracán, que a lo mejor les llaman para el próximo huracán que haya, cómo pueden ayudar, ideas que tengan para protección civil, o no digo que no, cualquier idea que tengan Felipe González y Alfonso Guerra, yo creo que tienen que exponerla en Estados Unidos, en Venezuela, en Australia, en la Conchinchina, que decíamos antes. Pero ya que estaban ellos allí, en el Palacio de Moncloa, cerquita del de la Zarzuela, y a lo mejor saben algo, eso sí que es una responsabilidad. Y hombre, yo creo que no hay que retratarse así, ¿no? Tú puedes intentar decir que consideras que no, que los españoles seguimos siendo menores de edad después de 50 años y no se nos puede explicar lo que pasó y ya está, pues es una postura. Pero hombre, decir, esto no me parece importante, es chismorreo, lo realmente importante es el huracán que está terminando con el mundo. Hombre, espero que no termine con el mundo, porque si no, además, si termina con el mundo, aparte que sería una putada para todos, también para la nueva fundación del rey, porque del reino emérito, porque también terminaría con su fundación y ahí sí que le daríamos un disgusto, ¿no? ¿En Muy qué crees que grande. nos están tratando de forma infantil? ¿En el tema del 23F y el golpe de Estado? ¿O en Hombre, cuál? evidentemente, quiero decir que ya es hora de desclasificar todos esos documentos. Por favor, han pasado 40 años. ¿De O qué? sea, del intento de golpe de Estado del 23F. Entonces, y del papel que jugó el rey. Ha habido desde hace décadas. Yo llegué a Madrid en el año 2000 y ya estaba a trabajar en Madrid en el año 2000, ya estaba el rumor de, en determinadas redacciones, del tema de si el rey no emérito le había dicho a Bárbara Rey el día anterior al intento de golpe de Estado, mañana no salgas de casa, en fin, una rumorología que además no es buena para nadie, porque oiga, lo que se tiene que saber es la verdad. Han pasado 40 años, por fortuna no parece que haya ningún peligro de golpe militar, aunque bueno, como según algunos vivimos en una dictadura, nunca se sabe, ¿no? Pero vamos, a priori no, por lo tanto, los elementos que podían llevar a defender cierta prudencia en los años 80, pues es que ahora es tratar, pues eso, volvemos a lo mismo, tratar como niños a los ciudadanos. O sea, ¿de verdad alguien puede sostener, sin que se le caiga la cara de vergüenza, en el año 2024, que no tenemos derecho a saber lo que ocurrió en 1982? Hombre, por favor, El un poquito 81, de ¿no? Golpe de respeto. Estado del 81. 81, perdón. Bueno, sí. Y luego el culebrón Bárbara Rey duró algún tiempo más. Ah. 23 de febrero del 81, sí. Me río, cariño, me río de Alfonso Armada. 7 años de cárcel, se ha ido a su paso de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. Jamás. ¿De qué te parece el clima este que se ha instalado de volver a llevar ETA al debate político? Que se puede hablar, por supuesto, que ETA está ahí en lo más negro de nuestra historia reciente, pero no sé si has visto excesiva sobreactuación y un ambiente lamentable. Lo que no merece la pena es la basura que hacen ustedes usando a las víctimas del terrorismo. Créanme, eso no merece la pena. No, a ver, es que no quiero poner calificativos. Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez, líder del PP asesinado por ETA, puso ayer un tuit que era algo así, no me lo sé de memoria, pero la idea así. Creo que la imagen que he visto, se refería a la imagen de Tellado, que ahora explico, es de las cosas más, creo que es vergonzosas que he visto, que me ha tocado ver en mi vida. Y dice algo así como dais vergüenza, o asco incluso, ¿no? Pero, bueno, es que es eso. Quiero decir, que Tellado, yo a veces me pregunto si a Tellado le pagará Ferraz, porque yo creo o sea, que es como un seguro de vida para, ¿no? Bueno, o sea, alguien dice, si en Ferraz fuesen inteligentísimos y pensasen, oye, ¿cómo podemos hundir a Feijóo desde dentro? Yo nombraría a Tellado, porque es que es un circo cada día.
A mí me parece increíble que Tellado no haya dado explicaciones, ya que estamos hablando de ETA, sobre que hayan aprobado esa reforma que tan mal les parece. Pero es que salió Tellado que pide unas 350 dimisiones al día a los demás. Esta misma semana dijo que en el PP no iba a dimitir nadie por eso, porque... Y estamos hablando, por hablar del ESO, que no lo estamos nombrando, por si alguien no ha seguido esta historia, es que el PP y Vox sumaron sus votos también para aprobar lo que era hacer una transacción de una normativa europea para una forma de que las condenas de los terroristas se agrupan lo que han cumplido fuera de España y lo que han cumplido en España. El PP y Vox votaron y ahora se ha montado este lío tiempo después diciendo que les habían engañado, que el gobierno se está entregando a ETA, pero realmente son ellos los que votaron y nadie les obligó a votar eso. No, a ver, no solo eso, votaron a favor. Pusieron por escrito que se habían leído la propuesta de Sumar con mucho detenimiento y le echaron en cara al gobierno que iba con 2 años de retraso, porque era una transposición de una directiva europea y que tenían que haberlo hecho de forma inmediata, y que iban con 2 años de retraso con algo que beneficiaría a ciudadanos de la Unión Europea. Eso es todo literal. Lo primero que a nosotros sí nos gustaría pedir es que a partir de ahora, cuando se trate de una transposición de este tipo, que como todos estamos diciendo puede de una u otra forma beneficiar tanto a los ciudadanos de la Unión Europea como a las autoridades de todos los Estados a llevar a cabo una justicia en mejor forma, pues miren, yo les digo, la transposición según la directiva debería estar hecha el 28 de junio del año 2022 y yo sé que esto habitualmente es así, pero tratándose de normas tan sencillas, igual el gobierno debería haber conseguido que esta transposición se hubiese realizado en tiempo y forma y no 2 años después. Les puedo asegurar que el Partido Popular comparte el sentimiento de repugnancia que hoy sienten miles de españoles ante la trampa del gobierno, ante la trampa del Partido Socialista y de Sumar. Y por eso reiteramos nuestras disculpas. Lo que es evidente es que hemos cometido un error. Manuel Rico, muchas gracias por este rato y por este repaso a la actualidad que está trepidante. Gracias. Gracias a ti, como siempre. Charlar contigo es un placer en este espacio. Gracias, Manuel. Gracias. Lo que pasa es que no se puede exprimir tanto al pueblo y llenarse los bolsillos de esa manera, sin ningún tipo de escrúpulos. Han puesto, entre tú y yo, durante muchos años, han puesto, en vez de poner profesionales y tal, han puesto chorizos. Muchos. Pues... Ya está chupando todo el mundo del bote y muchos chorizos.